Hoy leemos el Evangelio según San Mateo, capítulo 14, versículos del 22 al 36. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba él solo allí. Entre tanto, la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas la sacudían porque el viento era contrario. A la madrugada, Jesús fue hacia ellos caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo andar sobre el agua, se espantaron y decían: «Es un fantasma», y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: «Tranquilícense, soy yo, no teman». Entonces le dijo Pedro: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua». Jesús le contestó: «Ven». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento le entró miedo, comenzó a hundirse y gritó: «Sálvame, Señor». Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Terminada la travesía, llegaron a Genesaret. Apenas lo reconocieron los habitantes de aquel lugar, pregonaron la noticia por toda la región y le trajeron a todos los enfermos. Le pedían que los dejara tocar siquiera el borde de su manto, y cuantos lo tocaron quedaron curados. Hoy encontramos a Jesús nuevamente en el ambiente del mar de Galilea. Después de haber multiplicado los panes y haber dejado satisfechos a 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, que comieron de aquellos 5 panes y aquellos 2 pescados o bocadillos de pescado, Jesús vio que la multitud estaba emocionada y, evitando que los discípulos cayeran en la emoción de esta gente que podía provocar un problema con los romanos, porque este mismo relato lo leemos en el Evangelio de San Juan y se nos dice que querían proclamarlo rey. Él hizo que los discípulos se apartaran de la ocasión de ser envueltos en este entusiasmo, y él se subió a un monte, él solo, después de haber despedido a la gente, y los discípulos subieron a la barca y se empezaron a alejar hacia la otra orilla. Jesús estuvo allí en la soledad hablando con el Padre, y cuando ya había caído la noche, Jesús estaba todavía haciendo oración. La barca ya iba bastante lejos y las olas les estaban golpeando la barca porque tenían un viento contrario. Es muy común en el lago de Genesaret o de Galilea que cuando sopla el viento de la parte poniente y lo sopla el del sur, empiezan a agitarse violentamente las olas y se alzan mucho. Los discípulos ya estaban teniendo complicaciones para navegar. Siendo contrario el viento, los iba desviando de la ruta. A la hora de la 4ª vigilia, según la manera de hablar de los romanos, porque cambiaban las guardias de los soldados en la noche, el horario es entre las 3 y 6 de la mañana, Jesús terminó su oración y se fue caminando sobre el agua al encuentro de los discípulos que iban sobre el agua pero navegando en una barca.
Al ver a Jesús acercarse, no sabían realmente quién era, de quién se trataba, pero se asustaron creyendo que se trataba de un fantasma. Empezaron a gritar llenos de terror, pero Jesús les dijo: tranquilícense, no teman, soy yo. Y entonces ellos se calmaron. Pero Pedro, al ver a Jesús que venía caminando sobre las aguas, con su típica espontaneidad y sus ocurrencias, le dice a Jesús: si eres tú, entonces mándame que vaya a ti caminando sobre el agua. Y Jesús, que siempre dejaba a Pedro actuar como se proponía, lo dejó caminar, lo invitó a diciéndole: ven. Él descendió de la barca y efectivamente, como Jesús, comenzó a caminar sobre el agua hacia él. Pero sintió que el viento estaba soplando fuertemente y le dio miedo, y entonces comenzó a hundirse y gritó: sálvame, Señor. Jesús inmediatamente le tendió la mano, lo sostuvo y lo reprendió: hombre de poca fe, ¿por qué has dudado? Si Pedro no hubiera dudado que podía caminar sobre las aguas después de que le había hecho la petición condicionada a su maestro y él lo había autorizado, habría llegado donde estaba Jesús, habría caminado junto con Jesús y no hubiera tenido ningún tipo de problema. Pero al darse cuenta que el mar seguía siendo mar y el viento seguía siendo viento, y uno y otro se movían y lo removían a él, se le olvidó la fe. Por eso es que Jesús lo reprende y le dice que su fe es poca o muy pequeña. ¿Y cómo ha mostrado que tiene poca fe? Porque ha dudado. Y en cuanto los dos subieron a la barca, el viento violento se tranquilizó. Esta especie de tormenta, de ventisca, amainó. Y los que estaban en la barca, ¿quiénes eran? Los discípulos a los que Jesús había ordenado que subieran a la barca y se dirigieran al otro lado. Y esta barca entonces se convierte en aula de clase. Los discípulos se postran ante Jesús y a coro pareciera que dan una conclusión de lo que han visto en esta lección. Verdaderamente, tú eres el Hijo de Dios. Reconocen que Jesús es el Hijo de Dios por lo que han visto recientemente, que Él puede multiplicar los panes, que Él puede dar de comer a multitudes con muy poca materia prima, pero además de eso, puede caminar sobre el mar sin hundirse, puede desarrollar velocidades superiores a las que la barca tiene, y además es capaz de alcanzarlos sin dificultad alguna contra el viento. Ellos han entendido la lección. Su maestro es el Hijo de Dios y está con ellos. Cuando terminan la travesía, porque atravesaron de un lugar a otro, llegan a Genesaret. La pregunta es: ¿cuál fue el lugar de donde partieron? Lo que es seguro es que venían de la parte noroeste o noreste, de la parte norte, y bajaron un poco hacia el sur, aunque se mantuvieron todavía en la parte noroeste. Llegaron a Genesaret, que se encuentra entre Cafarnaúm y Magdala. Cuando la gente reconoció la llegada de Jesús a aquel lugar, inmediatamente se propagó la noticia de su presencia por toda la región y acudieron con sus enfermos para aprovechar y obtener la curación de parte de Jesús. Y le suplicaban que les autorizara a tocar solo el borde de su manto, como sabían que había hecho aquella mujer hemorroísa.
¿Y cuántos tocaban el borde del manto de Jesús? Dice el texto griego, quedaban salvados, eran salvados de su situación de enfermedad. Que el Señor los bendiga. Hasta pronto. Sea alabado el Santísimo Sacramento.